Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Leonardo Tarot. Vamos a ver una tirada que se llama, y que ya la han visto en el título, ¿qué cualidades tengo para atraer pareja y no las estoy mostrando? Les quiero decir, primero voy a sacar cuál es la energía, tu energía personal hacia ti misma, hacia ti mismo. ¿Cuál es tu energía personal hacia ti mismo? ¿Ya? Vamos a ver dos opciones. Tu energía personal hacia ti mismo. Vamos a ver otra carta que nos diga cuál es el sentimiento que tienes contigo mismo, contigo misma, de sentirte atractiva o atractivo. O sea, ¿cómo está ese sentimiento en ti? ¿Te sientes atractivo? ¿Te sientes atractiva? ¿Qué relación tienes contigo mismo con respecto a esa esfera de tu vida? ¿Ya? Y ahora vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a tus cualidades personales, psicológicas, espirituales y también la parte física, si el tarot quiere contar, mostrarnos ese aspecto. Pero quiero decirte algo también. Y me gustaría que te quedes para que lo escuches porque es muy importante. El anzuelo define qué tipo de pez quieres pescar. O sea, si tú solamente cazas con el cuerpo o con la parte física, o como pasa con los varones, con el dinero, pues lo que vas a atraer es solamente eso, lo efímero. Entonces, el tema es que lo más duradero y lo que más se potencia son las cualidades personales. Y con el tiempo esas cualidades personales se potencian y nunca se van. Pero con el cuerpo pues es efímero. Entonces, ¿cuál es la lección que nos da el tarot? Es que el cuerpo o la apariencia física o hasta quizás el dinero es un gancho. Porque lo que debe instalarse de verdad son nuestras cualidades personales, nuestro don de gente, lo que llevamos dentro, que a veces se dice. Obviamente eso pues si queremos algo duradero, si queremos algo pasajero pues no hay problema, ¿no? Cada uno, como yo les digo en la descripción de mi canal, cada uno toma sus decisiones y sabe lo que quiere. Pero te digo pues que lo duradero está en nuestras cualidades personales. No estoy diciendo que no valoremos nuestras cualidades físicas. Hay que cuidarlas por una cuestión de salud personal, de autoestima y también porque forma parte de nuestra vida social. Pero también hay que potenciar nuestros aspectos personales. Bien, entonces nuestra tirada va en el lado pues duradero y también seguro que nos va a contar sobre el otro aspecto. Bien, entonces acá hemos generado las dos opciones, ¿no? Tu sentimiento contigo mismo, tu energía hacia ti mismo, tu sentimiento y tu energía. Acá están las dos opciones, el tigre y acá está el otro tigre de la abundancia. Y elige, pausa el video, elige de manera intuitiva. Bien, vamos a empezar con la primera opción. Nuestra primera opción, pues acá tenemos cuál es la energía que tienes hacia ti mismo, cuál es el sentimiento con respecto a si te sientes atractiva o atractivo o no, o hay un conflicto por ahí. Bien, entonces con respecto a cómo está tu energía hacia ti mismo. Bueno, como energía, hay un profundo sentimiento de amor a ti mismo, a ti misma. Aquellos que creen en el ángel de la guarda, pues ahí tienes tu ángel de la guarda que te quiere mucho. Y yo diría que eres una persona que atraes miradas del sexo opuesto, también tienes una energía magnética.
Para algunos, quizás llamar la atención les asuste por alguna razón, ¿no? Pero acá como energía tienes una energía magnética para atraer al sexo opuesto. Hay una energía de un profundo amor a ti mismo. Ahí está, como energía. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, acá justo la energía hablaba de que te asusta atraer a las personas, te asustan las miradas de las personas. Acá veo que tienes un bloqueo con respecto a aceptar que eres atractiva, atractivo, que eres bonita, bonita y que llamas la atención de las personas y a veces quizás malinterpretas ese jale que tienes. Algo está pasando ahí, algo está pasando ahí, porque eres una persona que a nivel profundo llamas la atención y a nivel físico tienes una apariencia atrayente que gusta. Vamos a ver cuáles son esas cualidades que tú tienes y que no las conoces. Por eso es que no las muestras, ¿no? Eres una persona que sabes comunicarte, que sabes lo que quieres. Y es más, que sabes decir lo que quieres o estás enterada de lo que quieres y no lo muestras. Es como que lo piensas, está en tu cabeza y a veces ves que otros dicen lo que tú ya lo sabías o era lo correcto. Entonces, atrévete. En el mundo social no interesa el error, porque vamos aprendiendo del error. Lo que el mundo social valora no es el error al final. Lo que el mundo valora al final es el coraje. Es el coraje. Si te equivocaste, no importa, hubo coraje. Y la primera gran lección es que vamos dándonos cuenta, nos equivocamos, sí, pero ¿cuánto coraje tengo? Lo hice, sí, nos juzgan, sí, pero lo hice, el coraje. Pero tú eres inteligente. Muchas veces tienes las opciones, la solución para ti mismo o cuando estás en grupo. Tienes las opciones, las salidas prácticas a las cosas. Eres inteligente, eres observadora, eres una persona muy profunda. Pero también muchas veces, y también tienes una capacidad crítica muy profunda, pero la tienes mal dirigida. O sea, la diriges contra ti misma y a veces de manera negativa. Te flagelas a veces criticándote, tanto porque si lo hiciste o no lo hiciste. Entonces, más bien utiliza esa capacidad de reflexionar, de ver, para mirar al mundo, para mirar hacia afuera, para aprender, porque eso es una buena cualidad. Y si el tarot te dice, y estamos en el tema de las relaciones para atraer personas, quiere decir de que gustamos de otras personas cuando muestran ciertas cualidades. Y en tu mundo social donde tú te mueves, estas cualidades son muy valoradas para las probables personas a quien tú quieres atraer. Mostrar ese coraje, mostrar tu inteligencia, mostrar que no solo eres inteligente, eres prudente también. Mostrarlo, ¿no? Eres una persona muy dinámica, muy activa, que se mueve, pero no lo estás haciendo o no lo estás mostrando en toda su plenitud, en hacer las cosas. Eres una persona alegre, tienes coraje. Lo que pasa es de que hay que mostrar el coraje, hay que mostrarlo. A veces tenemos mucha crítica en la cabeza, tenemos que atrevernos a hacer lo que tenemos. Eres una persona también atractiva, emanas un brillo hacia afuera que llama la atención y no te están mirando para cuestionarte, mi consultante. Te están mirando porque eres
atrayente, atractiva, porque tienes una personalidad magnética. ¿Mm? Eh, Eres una persona que despierta confianza, o eres una persona muy confiable también, o sea que se puede confiar, se puede hablar contigo, eres discreta, discreto. Son grandes cualidades para una pareja que busca algo estable, ¿no? Tener una persona sincera, una persona que sabe lo que quiere, una persona prudente, una persona atractiva, una persona de valores sólidos, ¿no? De valores de familiares. Y eso hay que mostrarlo. O sea, también nuestra vida social, que es donde vamos a buscar pareja, es como un mercado de marketing. También tenemos que mostrar esas cualidades, ¿no? Pero acá hay una dificultad, ¿no? ¿Mm? Que no te sientes atractiva o atractivo. Vamos a ver eso más adelante, ¿no? Si eres una persona de buenos valores, de grandes valores, una persona muy honrada, muy honesta, no te ha ido bien en el amor, las situaciones no han sido buenas, ¿no? Todavía estás recordando a un ex, que todavía estás enamorada y parece que, o enamorado y estás bien viniendo a esta consulta porque todavía te interesa alguien de tu pasado, quieres reconciliarte con él o con ella, o algunos están en una relación donde dudan de que le guste a su pareja y estás en estas dudas. Vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a cuál es el origen de este obstáculo de tener acceso a nuestro gusto, a gustarnos y aceptar de que somos atractivos. Ojo, también quiero decir de que todas las personas, todas son atractivos para otras personas. El obstáculo con respecto es que nosotros no nos sentimos así y no irradiamos eso. Pero en tu caso, mi querida o querido consultante, como tienes esta energía magnética, a pesar de que tú no te sientes atractivo o tienes dificultad para aceptarlo plenamente, sigues atrayendo miradas, gustos, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasó ahí con respecto a ese sentimiento de aceptarte que eres una persona bella, elegible, atractiva, atrayente, magnética. Vamos a ver qué nos dice el tarot al respecto. Bueno, acá nos dice pues de que esto viene, esto viene de muy atrás. Esto es algo que viene de muy atrás, algo familiar, transgeneracional, ¿no? Y que probablemente vino esto de alguna negación de alguien que no se le dio el lugar, no se le dio su sitio en la familia y por lo tanto nació negado. Y es como que tú llevas esa carga, ¿no? Entonces, viene de muy atrás. Vamos a ver qué energía podría liberar eso, ¿no? Que tomes conciencia. Aunque ya saber de esto ya te libera de algo que vienes arrastrando de muy atrás contigo. Bueno, acá te dice pues que lo que pasó con tus ancestros y que tú lo vienes jalando hacia esta vida, bueno, nos hemos ido por otro lado de la tirada, tienes que tomar conciencia de que tú eres un ser valioso por ti misma, que si tú has nacido en esta vida es para que vivas tu vida, para que vivas tu vida, para que seas tú misma, para que tú te explayes, para que tú seas el varón o la mujer que se desarrolle en plenitud, que reconozcas en ti todo lo femenino o masculino que lleves en ti y que es tu deber florecer, que es tu deber ser lo que tú llevas dentro y mostrarlo al mundo, y mostrarlo al mundo, ¿no? Y esa persona
en el pasado vivió negada por alguna situación, pues darle en tu corazón su lugar para que tú puedas vivir tu vida plenamente. Bien, entonces, ese es tu consejo, eso es lo que tú tienes, valorarse, saca tu coraje, saca toda tu fuerza, sé tú misma, sé tú mismo, en el medio en que tú te mueves. Estas cualidades son muy importantes. Lo que importa en la vida, más que el error, es el coraje, porque tú tienes la inteligencia y la capacidad de ir por ese buen camino y en tu entorno las personas te están observando, te están mirando y les estás gustando. Bien, hasta otra oportunidad, mis consultantes de esta opción. Y vamos por la segunda opción. Suscríbete, dale like a la manito, comparte estas lecturas. Te lo agradezco mucho. Vamos con la segunda tirada con respecto, pues, cuál es la energía que tienes contigo misma, cuál es tu sentimiento con respecto a tu atractivo, y vamos a ver qué nos dice el tarot con respecto a tus cualidades personales, tus cualidades físicas, ¿no? Y lo que nos pueda decir. ¿Cuál es tu energía con respecto a ti misma? Pues eres una persona que está siempre en una constante transformación, siempre estás yendo hacia algo mejor, siempre estás evolucionando, siempre estás buscando ser una nueva versión de ti mismo, de ti misma, siempre estás tratando de mostrar lo mejor de ti. Eso es muy bonito, me gusta, ¿no? Con respecto a tu atractivo contigo mismo, si tienes conflictos, no tienes conflictos. Te andas juzgando mucho, te andas viendo errores, te andas viendo que esto no me gusta, esto tampoco, tengo mucho, tengo poco, me falta, no tengo, me hago. ¿Y sabes qué? Esta energía lo que te estás diciendo es de que no estás usando bien tu energía original, tu energía personal, que lo que busca es siempre mejorarte, en el buen sentido de la palabra, siempre ir evolucionando, no en el sentido de negación de lo anterior, sino en el sentido de potenciar lo que tú tienes. Yo te digo, a nivel de físico, todo lo que podamos tener en general es bueno. Ahora, si estamos gorditos, gorditas, pues bajamos de peso, ¿no? Pero si tenemos cosas físicas, bueno, lo vamos primero amando esa parte o esas partes. Pero mm, acéptate, acéptate. Porque si uno camina por la calle y si hay que ver parejas, y si miras tú bien, las parejas hay de todo. Altos, bajitos, flaco con gordita, gordito con flaquita, alto con bajita, blanco con marrón, con negro, o sea, hay de todo. Porque al final, lo que pasó en esas personas son cuestiones de gustos personales, de cualidades. Pero eso sí, siempre y cuando estemos buscando parejas estables y duraderas. Pero si queremos, digamos por ahí, que también es válido y de acuerdo a nuestras decisiones, cosas, ahí, digamos, de poco tiempo, bueno, también. Pero yo creo que tú has venido acá porque quieres algo estable, algo profundo. Y lo que acá prima entre las personas son cualidades. Que no quiero decir que no hay que validar nuestra apariencia, hay que cuidarles un deber. Pero no hay que exagerar. Y no hay que entrar en conflictos que nos generan una estima baja. Bien, con respecto a tus cualidades, yo veo que acá eres una persona que llama la atención.
Una persona muy llamativa, una persona que sin que tú te des cuenta o queriéndolo o sin querer, siempre estás ya llamando la atención. Te gusta ser el centro de la atención. Te gusta ser el centro y lo logras, ¿no? Lo logras. Eres una persona que quizás se le ha pasado su vida eh, eh, trabajando y luchando por una estabilidad económica y lo has logrado. Eres una persona de buenos valores y lo has logrado. Eres una persona, digamos, que estás en vitrina, también te digo, ¿no? Entonces, por ahí te digo de que estás siendo observado y yo diría que estás siendo codiciado o codiciada por ahí, por tu entorno, sino que estás viviendo en tu cabeza, estás viviendo en tu cabeza, estás viviendo en tus conflictos con respecto a ti mismo, a ti misma. Y eso pues te tiene en esta carencia afectiva, sintiéndote solo, sola. Para algunos quizás también están poniendo una valla muy alta, pues, ¿no? Y hay que ser pues terrenos, vivimos en un mundo, en los estándares, ¿no? Hay que buscar pues de acuerdo a a lo que nos genere comodidad, afecto y una convivencia. Pero esto te tiene, pero yo veo más que como que no te sientes una persona elegible y te trae soledad o piensas que te están engañando, ¿no? Eres una persona muy profunda, muy que interioriza bastante, también callada, ¿no? También callada. Eso hace que tengas una vida interior muy rica. Una persona así, pues es una persona que está hecha para relaciones duraderas. Las personas que tienen mucha vida interior, las personas que se trabajan, se conocen, que tienen pues una estabilidad material, que tienen valores, pues son personas, claro, que en una relación fugaz no se sienten cómodos, cómodas, porque una relación fugaz pues no hay nada de eso, solamente es fugaz. Pero tú estás hecho o hecha para una relación estable, que no quiere decir que no puedas hacerlo, puedes hacerlo, es tu decisión, pero siempre teniendo conciencia dónde estás, para que no se refuerce esta autocrítica que tienes contigo mismo o contigo misma. Entonces, pues eso te genera inseguridad, te genera que no te quieras un poco más y hace pues que al día de hoy quieras ver una puerta de cómo salir de esto, de cómo poder llevar una paz a este conflicto que tienes. Y lo que el tarot te dice es que este conflicto es una fantasía. No le hagas caso. Es como un loquito que está dando vueltas. No le hagas caso. Mira la realidad. La realidad solo es una. Lo que tienes y lo que quieres. Y hay personas que te están observando y tienes que elegir. El problema, más bien yo veo acá que tienes que elegir. Y elige lo mejor, lo que va mejor contigo, ¿no? Porque tú estás preparado para amar y para que te amen, mi querido y querida consultante. La lectura se ha ido por el lado personal, porque en realidad los atractivos físicos son importantes, sí, pero como gancho, es el gancho para atraer, motivar, pero también podemos atraer y motivar por cualidades personales, ¿no? Aquí veo que tú eres una persona que tienes tus cualidades físicas también, pero lo que va a ser duradera una relación no es lo físico. Hay una canción por ahí que por ahí dice que hasta la belleza cansa, ¿no? Y lo digo en un sentido de que
la pareja cuando ya está teniendo tiempo de convivirse, de conocerse, quiere ver novedades en la otra persona, cosas interesantes, valores, ¿no? Que den estabilidad a la relación. Y eso tú lo tienes. Bien, vamos a ver cuál es, dónde está tu suerte, mi querida y querido consultante. ¿Dónde está tu suerte con respecto, pues, a este tema de la atracción de pareja? ¿Dónde está tu suerte? O sea, esa energía que va a mover cosas, situaciones a tu favor con respecto a atraer una pareja. ¿Dónde está esa energía? Bueno, que también seas pasional, que también muestres también tu parte física, que también te marquetees, te pongas sensualona, atrayente, ¿no? Como ponerte en vitrina. Eso es bueno, eso es bueno. Tu gancho, ¿no? Que te muestres, porque a veces tengo mis consultantes, creo que varios de ellos son callados, y tú eres inteligente, todo lo que tú digas va a ser interesante, muéstralo, muestra lo que tú tienes, muestra lo que haces, porque al final a ti no te van a casar, tú eres quien vas a elegir, porque tu suerte está en mostrarte lo que tienes y lo que eres. Ahí está tu suerte. Tu consejo para atraer pareja, obviamente, ¿no? Yo creo que para muchas cosas, también para la amistad, para el trabajo, porque acá veo también cartas que tienen que ver con ese tema. Tu consejo positivo que te brinda el Leonardo Tarot para ti, mi querida y querido consultante que has elegido acá, el tigre de la abundancia, que se llama el Nachito de la abundancia. Vamos a ver qué consejo positivo te da el tarot para ti que has venido a visitarme. Sigue tu camino. Con respecto a tu vida está muy bien. Sigue tu camino. Disfruta tu camino, pero muéstrate, habla, porque todo lo que tú hablas a la gente le gusta. La gente quiere escucharte, las personas a quien le llamas la atención quieren oírte. Eres una persona que tiene mucha riqueza espiritual, mucha riqueza emocional que dar. Y eso es codiciado también. Y acá te dice, ten cuidado, elige bien. Porque muchas personas también buscan buenos candidatos y candidatas no para amarlos, sino para robarles su energía, para quitarles su energía. Y eso es lo que tú tienes que cuidar al elegir bien. Bien, mis queridos y queridas consultantes, eso es todo para el día de hoy. Suscríbanse a mi canal, compartan mis videos también. Se los agradezco mucho. Gracias.